Buenos días, compañeros y profesor. En el día de hoy, mi grupo, conformado por Alison Bornachera, Ana Cárdenas, Caitlin Vargas, César Zamorano y mi persona, Glory Cedeño, tenemos el gusto de presentarles el tema de formaletas y equipos para el vaciado del hormigón. Como punto principal, tenemos la tabla de contenido con los aspectos que trataremos hoy. Vaciado del hormigón, equipos para el vaciado, tipos de formaletas, transporte y tips o consejos. Vaciado del hormigón. El vaciado es el proceso de transferir el concreto fresco del dispositivo de conducción a su sitio final de colocación en las formaletas. Antes de la colocación se debe remover el óxido suelto del refuerzo, limpiar las formaletas y depurar y tratar en forma adecuada las superficies endurecidas de concreto previamente colocado. El vaciado y la compactación son actividades decisivas por el efecto que tienen sobre la calidad final del concreto. Un vaciado adecuado debe evitar la segregación, el desplazamiento de las formaletas o del refuerzo y la adherencia deficiente entre capas sucesivas de concreto. La selección de un determinado procedimiento de manejo y colocación del concreto depende del tamaño y la geometría de los elementos a fundir, de la cantidad total de concreto a vaciar y del tiempo disponible para el colocado del vaciado. Existen diferentes tipos de vaciado y entre ellos encontramos los siguientes. Colocación de concreto por debajo del nivel de terreno. Para la colocación de concreto debajo del nivel de terreno varía enormemente el tipo de colocación dependiendo del tipo de estructura a vaciar. Generalmente se puede conducir el concreto por medio de canalones, que transportan el concreto a niveles inferiores aprovechando la acción de la gravedad sobre el concreto fresco. Colocación de concreto bajo agua o el vaciado de cimentaciones profundas como pantallas, pilotes, preexcavados y fundidos in situ. Este tipo de colocación requiere de técnicas especiales como el tubo embudo, Tremier, o la hélice continua. El método Tremier es el más empleado para vaciar concreto bajo agua en cimentaciones profundas. En cuanto al sistema de hélice continua para pilotes, es un método que, al igual que Tremier, es utilizado para el colocado de cimentaciones profundas, especialmente pilotes preexcavados y fundidos in situ de sección circular. Colocación de concreto a nivel de terreno. Este tipo de colocación no tiene mayores complicaciones, pues el concreto se descarga directamente en el sitio de obra. El mecanismo universalmente más empleado para transportar concreto dentro de una obra son las carretillas, siendo este un método lento que requiere de mucho más esfuerzo por parte del personal de colocación. Otra opción es el uso de bandas transportadoras que permiten trasladar concreto horizontalmente. Colocación encima del nivel de terreno. El concreto se puede elevar por medio de bandas transportadores, plumas, malacates, grúas, torres grúas y bombas, siendo este último el método más común, ya que puede emplearse en casi todas las construcciones de concreto. Vaciado del concreto para superficies horizontales. El vaciado de concreto en este tipo de superficies deberá comenzar en alguno de los extremos a lo largo del perímetro del elemento, descargando la mezcla nueva contra el concreto previamente colocado. Vaciado de pisos y bases de concreto. Para vaciar losas de contrapiso es indispensable tener en cuenta que la subrasante sobre la cual se vaya a vaciar el concreto sea una superficie nivelada que permita facilitar la nivelación del espesor de la capa de concreto y permita llevar un control apropiado del volumen colocado. Vaciado de concreto para superficies verticales. Cuando se trata de muros y elementos verticales, el vaciado inicial debe hacerse hacia los extremos, avanzando posteriormente hacia el centro. Esto evita que se almacene agua en los extremos, en las esquinas y a lo largo de la formaleta. Vaciado para el concreto sobre superficies inclinadas. En este tipo de vaciado, la subrasante debe humedecerse con agua antes del vaciado, pero no deben formarse charcos y mucho menos lodos, pues la presencia de estos altera la relación agua-material cementante de la mezcla y pueden contaminarla, disminuyendo su calidad. El vaciado de concreto sobre superficies inclinadas debe hacerse desde la posición más baja y continuar hacia arriba para evitar la segregación de la mezcla. Equipos para el vaciado del concreto. Dentro de los equipos que se utilizan para el vaciado de concreto podemos mencionar las canaletas, carretillas y buggies, mezcladoras de concreto, vibrador de gasolina, de mochila, el vibrador de concreto de gasolina,
la allanadora, entre otros. La colocación de concreto se efectúa con recipientes, tolvas, carritos propulsados de mano o con motor, conductos o tubos de caídas, bandas transportadoras, aire comprimido, bombeo, tubo de embudo. También se utilizan las tolvas de sección circular y rectangulares. También se utilizan los carros, los canalones y tubos de caída, bandas transportadoras y equipos de pavimentación. Hay diferentes formas para verter el hormigón y al mismo tiempo hay diferentes tipos de equipos. Para la grúa con cubilote se utiliza un sistema en cargar un cubo o cubilote con la ayuda de una grúa. Para el blondín de cubilote se basa en la elevación del cubilote mediante el uso de cables. Entre la cinta transportadora se utiliza con una máquina que transporta el cemento de un lado a otro. Cuando hablamos del equipo de transporte, se utiliza el método sencillo con canaletas. Y cuando hablamos del hormigón por bombeo, es transportado a través de una tubería desde el camión que lo transporta a la obra hasta su lugar de puesta en obra, impulsado por una bomba rotativa o de pistones. Ok, a continuación vamos a hablar acerca de los tipos de formaleta. Entre los más comunes tenemos la formaleta de madera, que es fácil de montar pero de lenta ejecución cuando las estructuras son grandes. Dada su flexibilidad para producir casi cualquier forma, se usan bastante en combinación con otros sistemas de encofrado. Aquí en la imagen que vemos al lado podemos ver el equipo que en sí se utiliza para el montaje de este tipo de formaletas. La formaleta mecánica o de aluminio. También podemos ver que este tipo de formaletas ofrece ventajas en acabado, velocidad de colocación, reducción de costos, cada vez que los usos necesarios son mayores, es decir, en proyectos medianos o grandes. Otro tipo de formaleta es la formaleta de plástico. Estas son muy similares a la de las maderas y se instalan de la misma forma. Puede ser reutilizable o pérdidas muy livianas no se corroen. De fácil manejo, se puede utilizar tanto como en muros como en placas. Y por último, las formaletas de fibra de vidrio. Estas son muy resistentes y proveen superficies de concreto de alta calidad. Las formaletas de fibras de vidrio requieren una estructura rigidizante para soportar las presiones del concreto. Además, generan numerosos reusos debido a su gran resistencia y poco desgaste. Transportación del concreto. El método usado para transportar el concreto depende de cuál es el menor costo y el más fácil para el tamaño de la obra. Algunas formas de transportar el concreto incluyen un camión de concreto, una bomba de concreto, una grúa y botes, una canaleta, una banda transportadora y un malacate o montacargas. En trabajos pequeños, una carretilla es la manera más fácil de transportar el concreto. Siempre transporte el concreto en cantidades tan pequeñas como sea posible para reducir los problemas de segregación y desperdicio. Métodos y equipos para transportar y manejar el concreto. Bandas transportadoras montadas sobre camiones mezcladores, cucharones, canalones, grúas, canalones de desnivel, mezcladoras de dosificaciones móviles, camiones no agitadores, pistolas neumáticas, bombas, extendedores de tornillos, tubo tremier, camiones agitadores, carretillas manuales. Sea cual sea el método que se desee utilizar, siempre se debe evitar golpes y vibraciones excesivas, planear muy bien los recorridos, utilizar rampas firmes y caminos provisionales seguros. Las distancias de acarreo de la mezcla dentro de la obra deben ser inferiores a 50 metros. Y como último punto, al llegar al sitio de colocación, se debe hacer un pequeño mezclado manual dentro del recipiente para reducir una posible segregación. Cualquiera que sea la forma de transporte debe cumplir las siguientes condiciones. Como primer punto, no debe ocurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del concreto. Generalmente dicho intervalo no será superior a 1 hora cuando se emplee cemento Portland ordinario. Como punto número 2, durante el transporte no debe desagregarse los áridos gruesos, lo que provocaría en el concreto pérdida de homogeneidad y resistencia. Como tercer punto, debe evitarse que el concreto se quede durante el transporte. Como punto número 4, las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de la amasadora. No es conveniente dividir una misma amasada en distintos recipientes para su transporte. Como quinto punto, cuando se emplean los concretos de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio.
Como último punto, si al llegar al lugar de colocación el concreto acusa un principio de fraguado, la masa debe desecharse y no puede ser puesta en la obra. Tips para el vaciado correcto. Un vaciado de concreto es la labor de colocar el concreto en su destino final. Para un buen manejo y colocación del concreto es fundamental conocer su comportamiento y sus virtudes. Algunas consideraciones para el vaciado de concreto son: durante el vaciado, llena primero las vigas y viguetas y luego la losa superior. Al momento de la colocación del concreto se debe evitar que se incorpore aire en su masa. Evita salpicaduras que produzcan manchas en el concreto. Eliminar segregaciones que puedan generar burbujas y acumulación de agregados. Cuidar las paredes de las formaletas para que no sufran deformaciones. Evitar el movimiento de la armadura de refuerzo y la formación de juntas frías en la pieza. Para una buena compactación del concreto, debes usar un vibrador mecánico o usar la mezcla. La losa de techo debe quedar lo más nivelada posible. Esta operación se hace pasando una regla de madera. Tips para el vaciado de concreto con bomba. El vertido del concreto no debe efectuarse desde gran altura, evitando su caída libre y procurando que su dirección sea vertical. Del mismo modo, debemos procurar que no se produzcan desplazamientos horizontales de la masa. El concreto debe ir conducido durante el vertido, mediante canaletas u otros dispositivos. El concreto no debe ser distribuido con rastrillos, ya que se provocaría su disgregación. Gracias.